Ahí está, bueno, ahora sí, estamos grabando. Le decía, la unidad 2, entonces, podemos dividir la unidad 2 en dos grupos. En el primer grupo tenemos la primera clase, la clase de emociones, y la última clase, que es la clase sobre la vida económica. Estas dos clases son algo así como, podrían formar parte de la unidad 1 también. Son la continuidad directa de la unidad 1, es el intento de problematizar lo cultural en fenómenos que a priori no son culturales o no parecen culturales. Es decir, ¿dónde está la cultura en las emociones? Es la pregunta que nos hacemos con Le Breton. ¿Dónde está la cultura en la vida económica? Es la pregunta que nos vamos a hacer en unas clases más adelante. La segunda y tercera clase de la unidad también tienen, en cierta medida, abordan esto. La pregunta sería, ¿dónde está la cultura en las prácticas políticas? Pero tienen su propia entidad, bueno, porque las dos abordan el mismo tema, que es la política, de maneras muy disímiles. Entonces, digamos, pueden ser un grupo en sí mismo porque lo que importa en esa clase, en esas clases también es el contrapunto entre modos de acercarse a la política. Hoy nos metemos entonces con Le Breton y con Althusser, como un texto de cada uno de estos dos grandes grupos. Yo les había dicho entonces, la pregunta que nos hacemos con Le Breton es, ¿dónde está la cultura en la vida emotiva, en la vida afectiva? ¿Por qué nos hacemos la pregunta por la cultura en la vida emotiva y afectiva? Porque es un lugar estratégico para problematizar esto que venimos charlando, que la cultura es constitutiva de la vida humana. ¿Por qué? Porque las emociones se manifiestan como, en nuestro sentido común, se entienden como fenómenos subjetivos, personales, que tienen que ver con la idiosincrasia de cada uno, de cada una, digamos, sentir miedo, sentir alegría, sentir odio, sentir amor, suelen estar concebidos como fenómenos personales, individuales. Entonces, preguntarnos por la cultura en este tipo de manifestaciones nos parece estratégico para seguir pensando cómo la cultura es constitutiva de todos los aspectos de la vida humana, que es un poco el eje que venimos charlando en la unidad 1. Yo les diría, para avanzar rápido con Le Breton, que es importante que tengan en claro la distinción entre enfoques que propone Le Breton. Le Breton repasa dos enfoques. Lo que él llama el enfoque naturalista sobre las emociones, que es el enfoque que él critica, y el planteo que él defiende, que es el enfoque simbólico sobre las emociones. El enfoque naturalista es el que plantea que las emociones son algo así como una sustancia propia del cuerpo. Son un elemento innato, común a la especie. Es decir, es un elemento orgánico, o sea que es biológico, está en la biología de la especie, la emotividad, y obviamente se vive como una manifestación subjetiva. Entonces, la expresión de las emociones sería un proceso biológico involuntario. O sea, manifestamos emociones sin proponérnoslo, como respiramos o como desarrollamos diferentes procesos fisiológicos que están fuera de nuestro control voluntario, o la mayor parte del tiempo fuera de nuestro control voluntario. Eso vendría a ser el enfoque naturalista. El enfoque naturalista plantea que
es posible estudiar los gestos faciales como modo de comprender este aspecto innato de la vida humana, que son las emociones. Porque si las emociones son parte de la biología de la especie, existiría algo así como un lenguaje universal de los afectos, de la afectividad, de las emociones. Y ese lenguaje universal se expresaría sobre todo en los gestos faciales. Hay mucho, la industria cultural está lleno de este tipo de... Bueno, las series de detectives están llenas, ¿no? Del lenguaje de decodificadores, detectives que son sobre todo decodificadores de los gestos faciales de las personas que interrogan, y porque hacen un determinado gesto, el detective se da cuenta que en realidad el cuerpo está enterrado en el patio de su casa, ¿no? Ese tipo de, no sé, hay un temblor en el ojo y eso le permite reconocer que en realidad está mintiendo. Bueno, ese tipo de escenas suponen esto, suponen que hay un lenguaje universal de las emociones que puede ser decodificado por cualquiera. Y por eso, bueno, hay una serie que se armó sobre esto, que es Lie to Me. No sé si la conocen. Es una serie, debe ser de la Fox, y debe tener, no sé, 10 años, quizás tenga un poco más. Bueno, no importa, no la tienen que ver, es solo... Sí, hace un par de años estaba en Netflix, pero después la sacaron. Bueno, ahí estamos. Gracias, Agostina. Es una serie más como cualquier otra, pero está montada sobre esta idea. El protagonista de la serie es un analista de la conducta que trabaja para la policía o para el FBI, para alguna agencia de investigación en los Estados Unidos, que devela los casos a partir de los gestos faciales de las personas que interrogan. Porque suponen que hay un lenguaje universal de las emociones. ¿Cuál es el problema con esta perspectiva? Dice Le Breton. Bueno, dice, para empezar, esta perspectiva, al suponer que las emociones son innatas y que existe un lenguaje universal, no pueden percibir el mosaico heterogéneo, la diversidad de emociones que manifiesta la vida humana a lo largo del tiempo y el espacio. Es decir, que diferentes grupos humanos tienen diferentes emotividades, diferentes en el tiempo, es decir, en el Río de la Plata, hace 150 años, la vida emotiva era distinta que ahora. Eso es lo que nos dice Le Breton. Y en la actualidad, la vida emotiva en el Río de la Plata es diferente que en Oriente Medio, digamos. O como algunos de los ejemplos que propone en el texto, que en Japón, por ejemplo. Es decir, hay un mosaico heterogéneo eh, de la afectividad en los grupos humanos. Y después, la otra cuestión que el enfoque naturalista no permite comprender es que la experiencia de la afectividad es dinámica y es compleja, cambia, se transforma, tiene múltiples matices. Ahora, esto lo desarrollamos un poquito en lo que sigue. Entonces, para acercarse a una comprensión de la afectividad más global, Le Breton desarrolla este enfoque simbólico de la afectividad. El enfoque simbólico de la afectividad parte de una idea muy básica que me parece que para sintetizar no deberíamos ahondar mucho, pero si les genera dudas lo abordamos un poco más. Y es que la afectividad es un modo de establecer la conexión entre el sujeto y el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el soporte de la interacción del sujeto y el mundo es el cuerpo.
y la afectividad es una dimensión de la experiencia corporal. Entonces, el ser humano está conectado al mundo por una red de emociones. Es decir, el ser humano es un ser afectado en el mundo y por el mundo. Afectado. Las emociones, eso que experimentamos nosotros, es un tipo de intensidad afectiva. Una forma que adopta esa experiencia de ser y estar en el mundo. Por eso el ser humano es un sujeto afectado en y por el mundo. Y la emoción es el modo en el que es afectado. Es el modo que adquiere su experiencia de ser y estar en el mundo. La clave para interpretar la perspectiva de Le Breton es esta: el ser humano es un sujeto afectado y el tipo de emoción que experimenta depende de una cuestión básica, que es el modo en el que evalúa la situación que está viviendo. Es decir, la alegría o la tristeza no son innatas, dice Le Breton, sino que dependen de un movimiento que es contingente, digamos, que es la manera en la que el sujeto está viviendo una determinada situación. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y de qué depende cómo el sujeto evalúa esa situación que está viviendo? Entonces, Le Breton nos dice, para comprender cómo el sujeto evalúa la experiencia que está viviendo, necesitamos problematizar las mediaciones simbólicas que participan de esa experiencia. Es decir, así como vimos que una cultura implica un marco de significación, que los sujetos ponen en juego códigos, marcos de significación para interpretar las situaciones y para participar de las situaciones en sociedad, esos mismos marcos simbólicos o esos mismos códigos que se ponen en juego también implican una dimensión afectiva. Es decir, la afectividad sería un tejido de significados, un tejido de actitudes que establecen el modo en el que estamos en una situación y participamos de una situación. Y estamos y participamos afectivamente. ¿Cómo vivimos una situación? ¿De qué está hecho ese tejido de significados? De discursos, de gestos, de maneras de poner el cuerpo, de onomatopeyas. Un conjunto de manifestaciones simbólicas, digamos, que por supuesto son aprendidos. Entonces, nuestra manera de estar en el mundo, de sentir el mundo, depende de significados que tenemos incorporados, que nos permiten eso, comprender qué es lo que está pasando. Lo más interesante que tiene el texto de Le Breton, creo, es que plantea que esta red de significados que nos permite estar en el mundo es compleja. Él dice que nos permite tener una experiencia afectiva multitonal. Es decir, que cuando nosotros experimentamos algo, no experimentamos una sola cosa, una sola emoción, sino que experimentamos
un repertorio o una configuración afectiva compleja. ¿Qué sé yo? Cualquiera que sintió amor en este mundo, en nuestra cultura por lo menos, sabe que el amor tiene que ver con el miedo, con el dolor, con el placer, con la ternura. Es decir, es un entramado bien denso de cosas que se ponen en acto, que se ponen en cuerpo cuando alguien lo experimenta. Eso significa que es multitonal. Y entonces, implica un proceso cognitivo, es decir, hay interpretación puesta en juego, ¿no? Hay cabeza, hay una cabeza que está pensando qué es lo que está pasando cuando alguien experimenta, pero no se controla conscientemente de manera plena ese proceso. Ni hablar, ¿no? Por eso existen los ataques de pánico, por eso existe el inconsciente. Es decir, nuestra comprensión de la situación que estamos viviendo no es plenamente consciente. Se ponen en juego, en nuestra comprensión de las situaciones que vivimos, se ponen en juego elementos que escapan a nuestra comprensión consciente. Cualquiera que fue al psicólogo, también. Si alguien hizo terapia, sabe de qué se trata esto. Tampoco, dice el Breton, que no sea plenamente consciente, no implica tampoco que haya una especie de irrupción moral de la emoción completamente fuera del control de los sujetos. Como vieron, como la emoción violenta, los que alegan en un juicio cuando son acusados dicen sufrí emoción violenta, que es como una especie de rapto de ira es decir, la ira tomó al sujeto, el sujeto fue tomado por la ira y no controló sus actos, y por eso cometió el crimen, porque fue una fuerza misteriosa que irrumpió desde dentro. Bueno, Le Breton nos dice, eso puede ocurrir en alguna situación particular, pero no es lo usual. Lo usual es que los sujetos pongan en juego al mismo tiempo procesos conscientes e inconscientes en la comprensión de la situación que están viviendo. Y por lo tanto, su emotividad, su valoración emotiva y el modo en el que son afectados por las situaciones dependen tanto de aspectos conscientes como inconscientes. Entonces el sujeto piensa, pero al mismo tiempo también no controla plenamente lo que ocurre. Por eso, les decía, el humano es un ser afectado. Piensa y al mismo tiempo es afectado. Por eso Le Breton lo que propone es estudiar los sistemas de conocimiento que se ponen en juego cuando los sujetos evalúan una situación. Porque la emotividad, la afectividad es el resultado de esos sistemas de conocimiento. Básicamente, como les decía, esto se los adelantaba y es la idea madre del texto, porque el significado que se le otorga a una situación es la clave para comprender la emoción que experimenta el sujeto en esa situación. Cuando cambia el encuadre, cuando cambiamos la manera de ver una situación, cambia la emoción, esto también. Creo que todo el mundo lo sabe esto, ¿no? Lo pensamos de otro modo y nos sentimos de otro modo frente a una determinada situación. Entonces, la afectividad depende de estos sistemas de significados que ponemos en juego, de esta red de significados que ponemos en juego para evaluar situaciones. Y entonces, por lo tanto, la afectividad es social. ¿Y qué quiere decir que la afectividad es social? Que la afectividad es aprendida.
y que el conocimiento afectivo circula dentro de las relaciones sociales. Es decir, la propia dinámica de la vida social permite el aprendizaje de los códigos de la afectividad. De la afectividad de esa asociación, de esa sociedad, perdón, en la que se desarrollan esas relaciones sociales, ¿no? Porque la clave es esta: si cambiamos el entorno social, el marco afectivo cambia. Las situaciones sociales, los modos de interacción más o menos recurrentes, más o menos como convencionalizados en una sociedad, contienen disposiciones afectivas, modos de vivir emotivamente. ¿Qué sé yo? Si se ponen nerviosos o nerviosas para rendir un examen final, lo que tienen que saber es que los nervios forman parte del dispositivo examen final. No es que ustedes sienten nervios, es que los nervios están esperando ahí para que ustedes se sienten en esa silla. Los nervios como, qué sé yo, en la entrega de títulos la gente llora, ¿vieron? Se pone, se conmueve y llora y le agradece a la familia y a les amigues por todo lo que les bancaron para hacer la carrera. Bueno, las lágrimas están ahí, en el diploma están las lágrimas, porque es una convención afectiva. Hay momentos en donde debemos conmovernos, hay momentos en donde debemos ponernos nerviosos, digamos. Todas esas emociones que las personas las vivimos con de manera plenamente genuina, es súper real eso que pasa, porque nos pasa, porque lo hemos vivido, pero son modos convencionalizados, son situaciones convencionalizadas de nuestra cultura. Eso es lo que quiero decir. Son emociones convencionalizadas de nuestra cultura. Entonces, las situaciones sociales contienen los códigos de la afectividad que aprendemos. En otras situaciones sociales aprenderíamos otros códigos. Entonces, la sociabilidad, la vida social y la afectividad se coproducen. La afectividad produce relaciones sociales y las relaciones sociales producen maneras de experimentar el mundo. ¿Hasta acá más o menos? Sí, perfecto. Sí, sí. Genial. La afectividad, la emotividad, entonces, tiene reglas sociales, como todo. Hay reglas, hay ciertas condiciones para expresar los sentimientos y para experimentar sentimientos. Es decir, esto que veníamos diciendo, hay disposiciones afectivas convencionalizadas para diferentes situaciones. Claro, ustedes me dirán, bueno, hay muchas maneras, qué sé yo, de romper con tu pareja. Sí, hay muchas maneras. Pero la mayoría de esa diversidad de maneras es más o menos finitos. Son unas cuantas, pero no son miles. Son 5 o 6 maneras de romper con tu pareja, convencionalizado. Y uno, en las diferentes rupturas que tuvo de pareja, bueno, actúa esas distintas, un cinismo desafectado y distante, o una congoja profunda, no sé, hay una serie de maneras, uno puede quebrarse en llanto o hacerse indiferente, pero son siempre más o menos las mismas. Del mismo modo, no sé, hay emociones que no se pueden sentir en determinada situación. ¿Vieron? Incluso hay un juego con
emotividad prohibida, hay un juego, qué sé yo, no hay que reírse en un velorio, pero la gente se hace chistes en los velorios, ¿no? Entonces, o bueno, supongo que les debe haber pasado estar en situaciones en donde alguien reacciona de una manera un tanto exótica y uno se pregunta, pero esta persona es tarada, ¿qué le pasa? O sea, no entiende lo que está pasando, no entiende que frente a esta situación tenemos que estar preocupados, no entiende que no hay que reírse, no entendés que sobre esto no hay que reírse. O alguien que entra en un colapso histérico frente a una situación y la gente se mira y dice, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser que no puedas resolver que te ahogues en un vaso de agua? ¿No? Entonces, les traigo estos ejemplos solo para decirles, hay reglas sobre las emociones que se pueden sentir en determinadas situaciones. Y es fácil de percibir las reglas cuando se rompen. Cuando alguien rompe las reglas y todos nos escandalizamos por eso, bueno, es fácil darnos cuenta de que ahí está operando una regla. Y entonces estas convenciones van generando incluso lenguajes propios. Hay un lenguaje del dolor en nuestro entorno cultural. Hay una manera de sentirse y expresarse dolorido. Cuando alguien se muere, bueno, la gente más o menos, de vuelta, dice una serie de cosas, se siente de una determinada manera. Hay un abanico de recursos simbólicos que se ponen en juego en esa situación. Entonces, estas reglas regulan qué siente quién en cada circunstancia. Porque de vuelta, obviamente, como venimos diciendo, si hay una serie de convenciones sociales que lo regulan, las convenciones sociales no son iguales para todos y para todas. Entonces hay maneras femeninas y masculinas de sentir dolor, por decirlo. Convenciones, ¿no? Convencionalizadas. Adultas y juveniles. No sé, y así siguiendo. Ahí a los determinados sujetos les corresponden determinadas emotividades en distintas situaciones sociales. Entonces, la afectividad es un sistema de significados. Es como una cultura. Por eso yo les decía, esta clase es la continuidad de la unidad anterior. La afectividad es un sistema de significados como una cultura. Para que una emoción sea sentida, percibida y expresada, tiene que pertenecer al repertorio cultural del grupo. Y acá nos acercamos a la parte, para mí, más jugosa, más rica, más interesante, ¿no? del texto de Le Breton. Que es que las emociones son intraducibles. Como muchas otras cosas, ¿no? Es decir, cada estado afectivo es parte de un conjunto de significados de los que depende, de los que no puede desprenderse sin perder su sentido. Porque esto es también lingüística básica, ¿no? Porque el valor de un signo, el valor de un símbolo, depende de sus relaciones con los otros elementos del sistema. Eso es la teoría del signo más básica, no hace falta que nos profundicemos, pero el valor de un símbolo depende de cómo entabla relaciones con los otros elementos de ese sistema. No está en sí mismo el valor de un símbolo. No tiene un significado intrínseco. La teoría más clásica del signo dice que el significado del signo es negativo. El signo vale lo que no valen los otros. En su oposición a los otros va el signo. Entonces, si nosotros tomamos un símbolo afectivo y lo aislamos de su contexto, pierde buena parte de su carga semántica. Por eso
pero eso con un símbolo afectivo como cualquier otro. Por eso es tan difícil traducir algunas cosas. Porque hay que traer la palabra o el símbolo con un contexto para entender qué significa. Le Breton pone algunos ejemplos que grafican bien, me parece que son fáciles, ¿no? No sé si los vieron. Le Breton dice, en Japón hay una palabra que la traducen como amae, para explicar un tipo de vínculo afectivo muy particular, que es lo que siente alguien, el amor, un tipo de amor, asociado a lo que nosotros entendemos por amor, que siente alguien que depende de otro. Es decir, es una dependencia, pero no es como nuestros celos, no es esa dependencia afectiva de las personas posesivas y celosas, no es esa clase, es una dependencia agradable, como de el niño y la madre, dice el ejemplo. Es decir, es un tipo de emoción que nosotros podemos acercarnos a interpretar, pero evidentemente no sentimos, o lo sentimos distinto. No tenemos una palabra para comprender todo lo que ese término captura, ¿no? Toda esa experiencia emotiva. Es decir, una manera de sentir que no terminamos de comprender. Y la ficha, nuestra ficha, tiene mucho sobre el amor. ¿Por qué Sí, está también de moda hablar sobre decía el amor? Perdona, Agostina, sí. sí, también decía que, por ejemplo, te amo en muchos idiomas no tiene traducción literal como lo usamos acá, digamos. Claro. Eso es a raíz de, ¿cómo se llama? Unorthodox. ¿Cómo es en castellano? Poco Poco ortodoxa. ortodoxa. Poco ortodoxa, claro, que en Yiddish no existe la expresión te amo. Poco ortodoxa es una serie de Netflix, o sea, una serie que está en Netflix, muy cortita, que es la historia de una chica de una comunidad judía ortodoxa en Nueva York, una comunidad judía ortodoxa muy cerrada, muy ortodoxa, digamos, que se siente incómoda, se siente, no, siente que algo le pasa. Es decir, hay una tensión entre los valores de la comunidad y lo que le pasa a esta chica, y entonces esta chica se escapa y se va a Berlín. Y bueno, y es un poco la historia de cómo la familia la va a buscar y lo que a ella le pasa en Berlín. Pero viene a cuento porque esta chica se escapa, después la casan por un matrimonio arreglado y bueno, hay toda una expectativa familiar y comunitaria para que tenga hijos este nuevo matrimonio y bueno, eso termina de disparar su malestar. La cuestión es que ella se va y descubre el amor occidental en el mundo, en la globalización neoliberal, digamos. Es una chica de mundo y descubre el mundo, y está en Berlín, que es una ciudad global, con gente de todo el mundo, y se mete en un conservatorio de música, y aprende música, y vive toda la vida copada, ¿no? Todas las prácticas copadas de la juventud global en el neoliberalismo. Y bueno, es interesante eso. La serie escenifica ahí una contradicción en donde la chica rompe con su entorno para poder experimentar, qué sé yo, otra cosa, y experimenta algo que en su entorno cultural no existe, a priori, que es el amor como lo conocemos nosotros. El amor de mercado, el amor convencional en la sociedad occidental, digamos. La sexualidad, una serie de cosas. Bueno, eso. La manera de vivir las relaciones afectivas en una cuestión, un poco habla de la libertad, la liberación de una mujer joven. Nos identificamos con esta protagonista que se escapa de su entorno opresivo. Eso es lo que nos propone la serie, es eso, identificarnos con esta chica.
Pero el ejercicio intelectual más interesante es el contrario, yo les diría. Porque lo que le pasa a esta chica es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Imaginamos. O a la mayoría de nosotros, imaginamos. El ejercicio intelectual es hacer exactamente el contrario. Es cómo se vive las relaciones afectivas en esa comunidad. Porque la mayoría de los miembros de esa comunidad no escapan. O sea, encuentran cierta satisfacción en ese modo de vida. No es que están presos. Hay gente que elige vivir de ese modo. Bueno, ¿cómo es esa vida afectiva en esa comunidad? Es la pregunta que, bueno, la serie no se hace, no le interesa hacerse, porque le interesa condenar a la comunidad. Pero lo que en el marco de esta clase al menos, lo que nos podemos preguntar es eso, es ¿qué sienten? ¿Cómo sienten? ¿Cómo viven el matrimonio? Que no tiene nada que ver con los marcos con los cuales nosotros vivimos la vida en pareja. O esto que decimos, bueno, el amae en Japón. Hay algunas cosas también que tiene el texto que son interesantes por lo radicales. Hay otra anécdota de Margaret Mead, que es de las mejores para contar anécdotas radicales, ¿se ve? Mead es la misma, ¿se acuerdan que en la charla anterior, en la clase de cultura, yo les decía que a las mujeres en samoanas, no les dolían los ovarios cuando menstruaban? ¿Se acuerdan que charlábamos de eso? Bueno, es la misma. Margaret Mead es la que ahora nos cuenta que en Bali hay una comunidad que cuando tienen miedo se duermen, la gente se duerme, se queda dormida, les entra un sueño terrible cuando tienen miedo. También es imposible entender qué está diciendo Mead. Realmente es imposible, o sea, hay que ir ahí o hay que leerse el libro entero, ¿no? Para terminar de comprender, porque para entender cómo es posible que alguien tenga miedo y se duerma, bueno, hay que entender la vida en ese espacio social, en esa comunidad. Si no, no se puede. Lo mismo, por eso, para entender un matrimonio arreglado, lo que siente alguien que participa de un matrimonio arreglado, bueno, hay que entender la vida en la comunidad, en su totalidad. No se puede evaluar con los ojos de otra comunidad algo así, porque es muy radical la diferencia, la ruptura. O en las comunidades, algunas comunidades de pueblos originarios argentinos, los wichis en Argentina ahora pasa, en algunas comunidades wichis pasa, es algo que se sigue haciendo, les entregan las hijas a los caciques. ¿Vieron eso? Le entregan la hija, y por ahí la mujer del cacique le entrega a su hija que tuvo con otra persona al mismo cacique con el que está casada. Es una práctica que pasa, hay un juicio bastante famoso por eso, por una práctica así. Es muy raro realmente para nuestra concepción de las relaciones de pareja, las relaciones familiares, entender eso. ¿Se entiende? Por eso es intraducible. La justicia juzga eso, intenta comprender eso, pero bueno, tiene muchos problemas para entender qué significa en el marco de esa comunidad esa práctica. La última cosa, entonces, es intraducible la afectividad, es cultural, en síntesis. La última cosa que es importante, que está en el texto de Mead, es que la afectividad también funciona como una puesta en escena. Entonces, cada cultura ofrece un conjunto, un repertorio de recursos simbólicos de los cuales la gente se puede valer, las personas se pueden valer. Y bueno, ¿eso qué significa? Que se puede mentir la afectividad, porque está convencionalizada. Entonces, profe, se puede largar a llorar y decirme, profe, el perro me comió el parcial. Eso ahora no lo pueden hacer, pero bueno, no sé, se cayó internet, profe, justo y lloran desamparades, y bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, está bien, pobre, ¿no? No sabe cómo estaba, pobre chica. Se moría de la vergüenza y estaba actuando. Bueno, eso se puede hacer porque la afectividad está convencionalizada, entonces supone unas maneras de comportarse, un lenguaje, una manera de ser que las personas pueden actuar. Es como una máscara. La afectividad
es una máscara que nuestra cultura nos ofrece, nos pone a disposición. Entonces nos ponemos la máscara, y les digo máscara para ver si conectan con Goffman. No sé si vieron Goffman en Introducción a los Estudios de Comunicación, la teoría teatral de la comunicación. ¿No la vieron? Bueno, no importa. Quédense con esta idea, que nuestra cultura nos ofrece máscaras afectivas que nos podemos poner. Profe, tengo una duda. Sí. Viste que, nada, él dice que es todo cultural, pero ¿significa que, o sea, que no lo sienten? O sea, ¿vos sentís únicamente porque te lo inculcaron? Porque para mí, tipo, los seres humanos nacen sintiendo, por más que lo representen de otra manera o se los esconda, ¿entendés? Como que en algún momento, probablemente no, pero, o sea, es inevitable que no sientan, o no les falte algo, ponerle, si no tienen amor o no, si nunca les dieron amor ni lo sintieron, no significa que no lo tengan o que no lo puedan sentir. Como que yo siento que nacen con esos sentimientos, por más de que no los pongan en manifiesto dentro de una sociedad. Claro. Dos cosas te diría, Emilia. Emilia, no sé, Emilia. Te diría, por un lado, que es imposible no sentir. Eso es así. Porque la emotividad es una dimensión del estar en el mundo. Como les decía, Claro, eso es lo que quería decirte, que me parece imposible no sentir, y yo siento que el LeBron como que quiere decir eso. No sé, o sea, como que niega que no se pueda sentir si no es porque lo vivís en una cultura, y nada, para mí es imposible no sentir. bueno, no, es que una cosa no es opuesta a la otra. O sea, es imposible no sentir, porque es imposible, si sos, sentís, eso es lo que, si estás en el mundo, tenés una experiencia emotiva, dice Le Breton, porque Claro. la emotividad, la afectividad es el tipo de vínculo que estableces con el mundo. Entonces, si estás en el mundo, si existís, sentís. De hecho, con esta perspectiva uno podría decir, qué sé yo, lo que hacen los monjes budistas que meditan, ¿no? O todo la espiritualidad oriental que implica en la mayoría de los casos una sustracción del sujeto del mundo, una renuncia al mundo. El sujeto renuncia al mundo y como que se mete sobre sí mismo y renuncia a todo, no come, no va al baño, limita su proceso fisiológico, se abstrae completamente. Uno podría decir desde esta perspectiva, no es que no sienta, es que siente una cosa muy específica. Está en la búsqueda de una emotividad muy particular, que es la emotividad del Siddhartha, no sé, pero algo siente. Lo que dice Le Breton es que todos los sujetos sienten. Ahora, concretamente, qué sienten y cómo lo sienten depende de la cultura. O sea, Claro, sí, sí, entendí. no es que nos tendríamos que hacer la pregunta de qué ocurre con el cachorro humano librado fuera de un entorno humano. Bueno, no nos podemos hacer esa pregunta porque no existe. Los humanos viven en grupo. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? En las clases anteriores llegamos a charlar. La postura bípeda, los humanos nos paramos en dos patas porque lo aprendimos. No está en nuestra carga genética pararnos en dos patas, porque no. Bueno, así como reír, llorar, tampoco está en nuestra carga genética. Reímos, lloramos, nos enojamos, porque lo aprendimos. Y si hubiésemos nacido en otro contexto cultural, sentiríamos otras cosas. Eso es lo que nos dice Le Breton. Lo que sentiríamos sería otra cosa. Y yo les traigo estos ejemplos radicales. Me gusta Margaret Mead, me gusta esto que dice Le Breton sobre la MAE, o poco ortodoxa, porque nos anima a pensar esto, que podría ser distinto. Incluso piensen en la historia de nuestro propio entorno cultural en sentido amplio. Las transformaciones artísticas suelen ser interpretadas como momentos de transformación a nivel social, de lo que otros autores
no viene al caso, llamaron la estructura de sentimiento. Piensen, por ejemplo, en, no sé, los Beatles, que es como suele ser identificado como un hito, Sgt. Pepper, ¿no? El disco de los Beatles como para nombrar un hito en donde algo, una manera de sentir el mundo, de ver el mundo, de experimentar el mundo, cambió. No es que el disco cambió la manera de ver el mundo, es que el disco expresó, o quienes vivían en ese momento sintieron que el disco estaba expresando una transformación en la experiencia sentimental, en la experiencia subjetiva, en la manera de ser y de estar en el mundo, que tenía que ver con el movimiento juvenil, lo que después se llamó el movimiento hippie, un modo distinto de estar, una ruptura en la manera en la que se suponía que debían actuar los jóvenes y sentir el mundo y, no sé, terminar el colegio y hacer una carrera y casarse y tener el nene, la nena, el matrimonio con el nene, la nena, tienen la televisión por cable, sería cuando yo era chico, ahora es como, bueno, Netflix, se contratan Netflix, tienen el nene, la nena, el perro, el jardín. Ahí, bueno, y el tipo va a la empresa y la mamá, la madre se queda en la casa haciendo la comida y cuidando a los nenes. Como ese modelo de, ese proyecto de vida supuesto se rompió. Como en ese momento hubo algo que se quebró. Y los jóvenes sintieron que toda esa mierda del nene, la nena, los electrodomésticos, la cuenta de Netflix, toda esa mierda no alcanzaba para tapar el malestar, ¿no? Ese modo de una vida vacía, una vida que no lleva a ningún lado. Bueno, algo ahí se rompió, que uno, miren cómo nosotros le ponemos un montón de palabras que uno asociaría a la ideología, no sé, a Althusser, pero significaron una manera de sentir, de experimentar el mundo, unos sonidos, una manera de estar, una manera de encontrarse con otros. Qué sé yo. ¿Sí? ¿Me siguen con esto o no? No sé si fui Sí, claro. profe. Sí, profe. Eso, Sí, profe, perfecto. piensen otra cosa, miren, otro, me acordé de otra, para cerrar el texto, y me acordé de otra cosa que viene a cuento de esto. Piensen en el movimiento de los derechos civiles yanqui, norteamericano. El movimiento que inicia la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Especialmente, no sé, seguro escucharon hablar, imagino que sí, Martin Luther King, ¿escucharon algo de eso? Malcolm X, ¿saben algo de esa gente quién era? Martin Luther King, un pastor evangélico, fines de los 50, el tipo empieza a moverse y empieza a denunciar la opresión racial en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en un contexto en el cual la opresión racial no era soft, como hoy, soft en el sentido de encubierta, como hoy. O sea, había escuela para negros y escuela para blancos, en los colectivos había asientos donde se podían sentar los negros y asientos donde se podían sentar los blancos. No sé si vieron imágenes de eso, había una cadenita que separaba de un lado del otro, o sea, era una especie de apartheid. No podían ir a las mismas universidades, todo eso era así. Y el tipo empieza a manifestarse en contra. Y si nosotros pensamos en nuestro propio entorno cultural, cómo se expresa la indignación política, la verdad es que cuando uno se acerca a los discursos de Luther King es increíble. El tipo habla de Dios, de la redención. Bueno, es una manera de vivir la indignación que no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, nada que ver con la ira, con... Y bueno, y si uno piensa, bueno, ¿cuál es la música rebelde que nosotros imaginamos como la música que expresa la ira y la frustración social? Y bueno, nosotros le ponemos un montón de ruido a eso. Y en el contexto del movimiento de los derechos civiles yanqui, la música rebelde era el gospel, las canciones de la iglesia, bueno, el jazz. Hay un disco de... Bueno, toda
todos los primeros 60, John Coltrane, no sé si conocen. Hay algunos temas hechos después de Matanza. John Coltrane tiene un tema, le voy a buscar el nombre porque no me acuerdo cómo se llama. Alabama se llama. Hay un tema que se llama Alabama de Coltrane, matan a unas nenas, ponen una bomba, el Ku Klux Klan pone una bomba en una iglesia, mata a unas nenas, y el tipo después de eso hace una canción. Y uno escucha la canción de la indignación y es increíble que eso signifique la indignación. O sea, es otro, hoy le diríamos en un lenguaje juvenil contemporáneo, otro mood. Es otra cosa. Otra cosa. Bueno, eso significa que la emoción es cultural. Es que una misma, o sea, lo que para nosotros expresa la indignación, no tiene nada, la manera de sentir la indignación no tiene nada que ver. Incluso podríamos preguntarnos si vale la pena decirle con la misma palabra, ¿es indignación eso que sentían los negros en el movimiento de los derechos civiles de los 60? ¿Le podemos decir indignación a eso? Si indignación también es, qué sé yo, cuando se prende, la gente entra y rompe todo y prende, fue un banco, una sucursal de un banco, porque como símbolo de la opresión capitalista, o qué sé yo, se quedó con los ahorros de la gente. ¿Puede ser lo mismo? No es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Y en un sentido político también lo digo. Bueno, eso significa que la emoción es cultural y que es intraducible. Es que es una configuración compleja, que carga significados y que tiene que ver con esto, con la emotividad y, como les decía, también con la política, como ven en el ejemplo. ¿Sí? Cerramos. ¿Cerramos este tema? A ver. Genial. Espérenme que tengo que enchufar la compu, que me estoy quedando sin batería. Denme un segundo. Ahí estoy. Bueno, clase 1, la emoción es cultural. Clase 2, la política es cultural. Y bueno, la política es cultural, la verdad que es algo que es la pregunta por la cultura y la política está bastante trabajada. Tiene una historia larga en las ciencias sociales. Nosotros, para jugar un poco con esto, les proponemos dos aproximaciones. La primera es la que vamos a trabajar hoy, que es Althusser, el concepto de ideología. Les digo, la relación cultura y política está muy elaborada. Imagínense, el concepto de ideología está en Marx. O sea, Marx tiene su propia definición de ideología. Miren si es antiguo esta preocupación, miren si no tiene casi 200 años. Una aproximación es el concepto de ideología, y les proponemos otra aproximación más situada en la cotidianidad social, en las escenas micro, y para eso trabajamos con un texto de un politólogo argentino muy importante, Guillermo O'Donnell. Muy importante de la década del 70 y del 80. Un tipo que, sobre todo, sus textos más importantes son sobre la conformación de la democracia en Argentina post-dictadura. Bueno, pero para empezar, quedémonos con este texto, digamos, de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, es el clásico de los clásicos sobre el tema.
el clásico de los clásicos sobre ideología es el texto este que tienen. Para criticarlo, para cuestionarlo, para decirlo que no, bueno, pero todos lo refieren, digamos. Es un texto hiperpresente todavía hoy. Un aviso también importante, ahora que está de moda discutir sobre la cancelación, sepan que Althusser asesinó a su mujer. O sea, es un femicida Althusser. La asesinó, era un tipo con problemas psiquiátricos. En el medio de un brote psicótico asesinó a su mujer y estuvo internado, y no fue el momento ese en donde él la ahorcó a su mujer, no fue la primera vez que había tenido brotes psicóticos violentos. O sea, era un tipo con problemas. Y bueno, eso, estuvo internado, no sé, no les puedo decir, no les quiero mentir, no sé si llegó a estar preso, quizás no. Por eso, pero bueno, un tipo muy particular, Luis Althusser. Su biografía cuenta, el tipo escribió su autobiografía y cuenta el asesinato en la autobiografía. O sea, nada, eso, sepan que estamos hablando de este sujeto complejo y polémico, pero que escribió un texto, un texto ineludible en las ciencias sociales, y al mismo tiempo marcó una era, marcó una manera de pensar la sociedad. A ver. Althusser, pensador marxista, que entonces para acercarse al planteo de Althusser hay que comprender mínimamente algunos elementos del planteo marxista sobre la sociedad. El propio texto le dedica unas cuantas páginas a esto. Van a ver en Ideología, aparatos ideológicos del Estado, unas cuantas páginas de reposición de la perspectiva materialista, del materialismo histórico. ¿Qué plantea, así también una síntesis escandalosa, qué plantea el marxismo para comprender la sociedad? El marxismo plantea que, a ver, les diría esto, ¿cuál es, qué es lo que diferencia a los humanos del resto de los animales? Como una pregunta, ¿qué es lo específico de lo humano, ¿no? ¿Dónde está lo humano? ¿Qué es lo específico de la humanidad? ¿Cuál es la naturaleza humana? Una pregunta que se han hecho pensadores sociales, filósofos. Bueno, Marx responde a ese interrogante diciendo que el ser humano es el único animal que produce sus propias condiciones de existencia. Y entonces, ¿y qué es lo que determina la naturaleza humana? Dice Marx, bueno, su capacidad de transformar el entorno a través de su trabajo. Eso es como lo decisivo de la naturaleza humana, es la capacidad que tiene el ser humano de intervenir sobre la naturaleza y transformarla por medio de su trabajo. Los animales también trabajan. Hay trabajo en los animales, no es que no. Incluso hay trabajo social y organizado. Las hormigas, hasta las manadas los que cazan en manada, las hormigas, las abejas, hay sociedades animales. La diferencia, dice Marx, es que cada generación humana no parte del mismo lugar que la anterior, sino que parte de las condiciones que heredó de las generaciones anteriores. Es decir, cada generación humana transforma un mundo que heredó de otros humanos. En cambio, los animales empiezan siempre del mismo punto. No hay acumulación histórica, por eso los animales no tienen historia desde esta perspectiva. No hay historia, la historia social de las hormigas. Porque cada generación de hormigas empieza del mismo punto que dejó la anterior. O sea, el mismo punto
del cual empezó la anterior. Entonces, bueno, ¿qué es lo decisivo de un grupo humano? ¿Qué es lo que diferencia a los grupos humanos entre sí? Bueno, lo que los diferencia es el modo en el que organizan esta fuerza, que es la fuerza decisiva de la naturaleza humana, que es el trabajo. El modo en el que se organiza el trabajo, la capacidad de transformar el mundo, el trabajo en ese sentido, la capacidad de transformar el mundo, el modo en el que se organiza esa capacidad es lo que define las diferencias entre los diferentes grupos. Entonces, para analizar eso, para analizar esto, cómo se organiza el trabajo, Marx propone, bueno, hay que pensar dos cosas. Cada grupo humano tiene determinadas fuerzas productivas, que son elementos que puede poner en juego para la producción, tipo herramientas, las condiciones del terreno en el cual se encuentra, si la tierra rinde o no rinde, o cuánto rinde la tierra, si llueve o no llueve, esos son fuerzas productivas, son elementos que pueden ser puestos a jugar en la producción. Lo mismo si es un grupo numeroso o reducido, o sea, si hay muchas personas que pueden trabajar o no, o las personas son poquitos y tienen que organizarse para satisfacer sus necesidades entre los que son. Fuerzas productivas, y la segunda cuestión es las relaciones de producción. ¿Qué es las relaciones de producción? El modo en el que esas fuerzas productivas se organizan. Eso, fuerzas productivas, relaciones de producción, nos dan cuenta de un modo de producción. Un modo de producción es eso, es el modo en el que se organiza un determinado grupo para reproducir sus necesidades. Y como venimos viendo en las clases pasadas, las necesidades de un grupo no son naturales. Las necesidades de un grupo son todas las cosas que ese grupo requiere para reproducirse como grupo. Piensen que, o sea, obviamente es alimento y herramienta para protegerse del clima, pero también es, no sé, nuestra sociedad necesita un montón de elementos que no tienen que ver con el alimento y para protegernos del clima, para reproducir nuestro modo de existencia, necesitamos un montón de otras cosas que, nada, tienen que ver con otras cosas. Piensen en cuando empezó la cuarentena, como hubo un momento de zozobra social, de preocupación social, porque en otros países había pasado, que había acabado el papel higiénico en los supermercados. ¿Se acuerdan de eso? Cuando empezó la cuarentena. Hubo una zozobra ahí, como casi un colapso, un temor al colapso social por la falta de papel higiénico. Bueno, eso lo que da cuenta es de que las necesidades sociales no tienen que ver solo con el abrigo y con... Fue en Perú, dice Naomi Quiñones. Bueno, eso, las necesidades sociales no tienen solo que ver con el abrigo o con el alimento, tienen que ver con todo lo que un grupo considera necesario. Considera o necesita. Si hubiera desabastecimiento de combustible, por ejemplo, sería un colapso social realmente. Y bueno, el combustible, el petróleo, ni se come ni sirve para abrigarse, pero es un elemento necesario para el funcionamiento de toda la vida social. Esos son necesidades sociales. Modo de producción, entonces, es en la manera en que un grupo se organiza para reproducir sus necesidades. Althusser de todo esto le importa una cosa muy particular, y es que para reproducir el modo de vida de una sociedad hace falta una cosa, entre muchas otras, una cosa, que es reproducir a los sujetos que participan de esa sociedad. Formar a los sujetos bueno, sujetos que forman parte de esa sociedad. Entonces, Althusser dice, para que funcione el capitalismo tiene que haber obreros, ¿no? Y obreros y burgueses. Sin obreros no hay capitalismo.
Entonces tiene que haber gente que no solo, primero que quiera trabajar en un marco capitalista, o sea, que tenga deseo o esté dispuesto a someterse a las condiciones de trabajo que implica el capitalismo. Pero después, tiene que ser alguien que se banque 8 horas haciendo la misma cosa y teniendo a otro alguien, un capataz, por ejemplo, que le dé órdenes y le indique lo que tiene que hacer. O sea, tiene que ser alguien que soporte la disciplina fabril. Tiene que ser alguien que no solo soporte la disciplina, sino que además sepa resolver el trabajo, o sea, sepa cómo hacer eso que le piden que haga, pueda resolver técnicamente el requerimiento. Es decir, tiene que aprender los conocimientos técnicos y tiene que aprender la disciplina y tiene que tener el deseo de participar de eso. Digamos, eso que yo les decía, que se quebró en los 60, bueno, lo que se quebró en los 60 es esto, es ese deseo de reproducción social, de participar de ese modo de vida. Bueno, Althusser ya se lo pregunta por cómo se da este proceso de reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo de él, que es el texto del 1970. El texto, interesante para pensar esto, es posterior a la derrota del mayo del 68 francés, parisino. El tipo está escribiendo después de que toda esta efervescencia juvenil de los 60 fracasa. Ese es el momento en el que surge se publica este texto. Entonces dice Althusser, bueno, ¿dónde se da la reproducción de la fuerza de trabajo? Uno pensaría que es en la fábrica. Marx pensaba que era en la fábrica, que en la propia fábrica los obreros aprendían cómo hacer el trabajo. Althusser dice que en las sociedades contemporáneas ya no es así. Hay una serie de instituciones que se encargan de garantizar esta reproducción de la fuerza de trabajo. Una institución clave de esto es la escuela, ¿no? La escuela es el lugar en donde las personas van a aprender los requerimientos técnicos, van a aprender la moral que le corresponde a su clase también. Entonces, dice Althusser, nosotros tenemos un determinado modo de producción al que le corresponde, que es el régimen capitalista, una base productiva capitalista, las relaciones fabriles, sobre la cual es necesario construir una superestructura ideológica. La idea de base de superestructura es una idea de Marx, que Althusser retoma, para decir esto, sobre las relaciones económicas capitalistas, se montan otro conjunto de instituciones que garantizan otros aspectos de la vida social necesarios para el sostenimiento del capitalismo. Esta superestructura está dada por diferentes tipos de aparatos, dice Althusser. Y bueno, el texto es un intento por reflexionar sobre el funcionamiento de estos aparatos. Rápido para no hacerla larga. Dos tipos de aparatos. Aparatos represivos y aparatos ideológicos. Hay aparatos represivos y aparatos ideológicos. ¿Cuáles son los aparatos represivos? Bueno, la policía, las prisiones, pero también el gobierno, la administración, los tribunales. Son todo un conjunto de instituciones que funcionan prioritariamente a través de la violencia para garantizar la reproducción del orden social. Entonces, si el obrero no hace lo que tiene que hacer, tiene el palazo por la cabeza. O sea, hay un dispositivo represivo que se encarga de que, si no quiere someterse a las reglas
del mercado capitalista, del mercado de trabajo capitalista, y ir a trabajar 8 horas y bancarse al boludo que le da órdenes del capataz. Si no quiere todo eso y piensa que puede pasar el tiempo de otra manera, bueno, hay una serie de instituciones que se encargan de darle un palo por la cabeza y meterlo en cana. Si piensa que puede zafar de otra manera, bueno, no. Hay una serie de instituciones que se encargan de ponerlo en regla. Esos son los aparatos represivos del Estado. Pero Althusser dice, la verdad es que si una sociedad necesita para su reproducción la puesta en funcionamiento masiva de aparatos represivos, es una sociedad en crisis. Porque las sociedades que funcionan con cierta armonía no son las que prioritariamente se valen de los aparatos represivos para la reproducción social, sino las que se valen de otro conjunto de aparatos que son los aparatos ideológicos del Estado. Y los aparatos ideológicos, a diferencia de los aparatos represivos, no funcionan a través de la violencia, sino a través de la ideología. Son aparatos que lo que hacen es convencerte de que esta es la vida social que te toca y que es la mejor de las que te pueden tocar. Digamos, que deberías estar agradecido de poder trabajar 8 horas. Se relaciona con la alienación que propone Marx, ¿o no? Se relaciona con la alienación, sí. A ver, Marx lo que decía es que las ideas dominantes de una época, la frase, el cliché, la frase citada 1000 veces es que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Que son, lo que quiere decir es que el punto de vista sobre la sociedad de las clases dominantes es el punto de vista que se vuelve masivo, el punto de vista que se masifica. Entonces, los obreros tienden a asumir como propio ese punto de vista. Por ejemplo, es el punto, Marx lo decía para discutir la idea de que el mercado, el libre juego de la fuerza de mercado era el más eficiente para distribuir los beneficios sociales. O para discutir la idea de que el precio de una mercancía dependía del libre juego de la fuerza del mercado. Entonces los obreros tendían a apoyar, no era tan así, pero bueno, Marx decía, si los obreros tienden a apoyar las medidas liberales, es porque asumen como propio el punto de vista de los burgueses, que no es que los burgueses les mienten cuando dicen que piensan que el libre juego de la fuerza del mercado es lo más productivo para una sociedad, sino que ese es lo más productivo desde su punto de vista, que es como dueños de empresas. Entonces, cuando los obreros asumen el punto de vista de otro, están alienados. Ahí es cuando Marx dice, usa esta idea de la alienación, y Marx dice, porque la ideología dominante, las ideas de la clase dominante, le funciona como un velo que no les permite ver la realidad. No es Althusser eso, igual. O sea, eso es Marx. Esa es la categoría de ideología de Marx. La ideología es un velo que se corre entre los sujetos y la realidad. Es algo que no te permite ver cómo las cosas realmente son. La ideología en Marx. La ideología según 678 es eso. Es lo mismo. O según Jauretche. Cuando si leen algo de Jauretche van a encontrar ideas parecidas. Como, la clase media tiene todas unas formulaciones intelectuales que le obturan su comprensión de la realidad. Los discursos sobre el fascismo, del peronismo, a la clase media no le permiten comprender lo que el peronismo realmente es, decía Jauretche. De vuelta, la ideología es un velo. Hay unos discursos que te tapan la realidad. Althusser retoma Marx y lo elabora distinto. Es un poco más sofisticado el planteo de Althusser. Althusser dice, en las sociedades contemporáneas existen todo un conjunto de instituciones, aparatos, dispositivos,
que se valen de la ideología. Y lo interesante, Althusser dice, son aparatos ideológicos del Estado, pero no son estatales. Los aparatos represivos son aparatos estatales, dependen del Estado, y tienen comando centralizado. Hay alguien que manda a toda la policía. Los aparatos ideológicos no. Los aparatos ideológicos están dispersos socialmente. ¿Cuáles son los aparatos ideológicos? La escuela, que bueno, que sí depende fundamentalmente del Estado, pero también las iglesias, los medios de comunicación, las familias, incluso los partidos políticos, los sindicatos, toda una serie de instituciones, que funcionan a través de reproducir la ideología dominante. Una serie de instituciones que tienen por función reproducir la ideología dominante. Y bueno, lo que es interesante, lo que nos dice Althusser, es que son aparatos privados, o sea, no dependen prioritariamente del Estado, porque lo que nos está diciendo Althusser es que el modo de dominación en una sociedad no se reproduce exclusivamente por la acción de quienes ocupan las posiciones de dominación, sino que ese modo de dominación se reproduce en la vida social, se reproduce dentro de tu casa. Lo que dice Althusser es el docente dándote la clase, el dispositivo que garantiza la reproducción de la dominación. Es tu papá pegando 3 gritos en tu casa. Eso es la ideología dominante. ¿Dónde está la ideología dominante? Bueno, está en la prensa, está en la escuela, pero también está en la vida privada. Está en el club de barrio la ideología dominante. ¿Desde dónde opera la ideología dominante? Opera desde la sociedad civil. Cuando una sociedad está relativamente integrada, dice Althusser, es cuando los aparatos ideológicos y los aparatos represivos funcionan integradamente. Cuando se rompe esa integración entre aparatos represivos y aparatos ideológicos, bueno, hay una crisis social. Cuando los valores morales que requiere una sociedad para reproducirse no se reproducen en los hogares, en los clubes, en la sociedad civil, bueno, esa sociedad entra en crisis, que es más o menos lo que se dice sobre la Argentina de los últimos 30 años. ¿Vieron cuando escucharon hablar de la crisis de la escuela? Cuando yo fui a la escuela, se hablaba de la crisis de la escuela. Yo creo que cuando ustedes fueron a la escuela, se hablaba de la crisis de la escuela. O sea, hace 30 años se está hablando de la crisis de la escuela. ¿Qué es lo que quiere decir la crisis de la escuela? Quiere decir que, que la escuela ya no funciona, ya no alcanza para reproducir los códigos morales, para decirlo, esto no es Althusser, es para decirlo en los mismos términos que venimos hablando en todas estas clases, los códigos morales que requiere esa sociedad para reproducirse. Inculcarte las ideas, inculcarte el modo de ser que esa sociedad requiere de vos. Cuando la escuela fracasa como aparato ideológico, bueno, se produce una crisis. Pero Althusser, yo le decía, está escribiendo en el año 70 y en Francia. ¿Qué quiere decir eso? Que está escribiendo en una sociedad mucho más integrada que la nuestra, siempre. O sea, Francia mucho más integrada, mucho más homogénea que la Argentina en la década del 70 lo era. Y la Francia del 70 era una Francia mucho más integrada que hoy. Hoy es otra cosa, digamos. Hoy hay mucho más caos social, hay mucho menos integración social, hay mucho menos percepción de que hay como un modo de vida que más o menos todos asumimos como propio y reproducimos. Eso en Argentina se da menos que en Francia, y hoy en Francia se da mucho menos que en la década del 70. Pero bueno, lo que le interesaba a Althusser era pensar cómo esa integración social se daba. Sobre el final del texto hay una frase de Althusser que es bella, digamos, que es lo que él plantea es, le interesaba pensar por qué, siendo la sociedad como es, injusta, desigual, habiendo tantos problemas, todos marchamos y marchamos bien, dice Althusser. ¿Por qué todos marchamos y marchamos bien?
¿Por qué todos, qué quiere decir todos marchamos? Haciendo la analogía con los desfiles militares, ¿no? Todos marchamos bien como si fuéramos soldaditos. Porque, bueno, todos hacemos lo que se espera de nosotros, dice Althusser. ¿Por qué todos hacemos lo que se espera de nosotros? Bueno, porque existen estos aparatos ideológicos. ¿Qué es la ideología para Althusser? Entonces, ¿qué es lo que reproducen estas instituciones para Althusser? Bueno, la ideología es dos cosas. O pensemos, quedémonos con dos ideas. La ideología no es lo que piensan las personas. No es que si son peronistas o son liberales o se autoperciben libertarios. No es eso. Si son feministas no tiene nada que ver con eso la ideología. O bueno, tiene que ver con eso, pero no es eso. La ideología es la representación que se hacen los sujetos de sus relaciones con sus condiciones de existencia, con el mundo. La ideología es el modo en el que los sujetos imaginan su lugar en el mundo. ¿Cuál es el lugar que te toca en el mundo? Bueno, eso es la ideología. La ideología es el modo en el que vos pensás qué es lo que te toca, qué es lo que corresponde, qué es lo que se espera de vos, qué es lo que estás dispuesta a hacer. Y esto en todo, o sea, cuando te acostás a dormir a la noche y pensás, ¿no? O cuando sea grande quiero ser, no sé, qué cosa, algo, periodista, supongamos. Bueno, eso es la ideología, pero también es cuando, lo vamos a ver con más claridad la clase que viene, pero cuando, no sé, te encontrás con alguien en la cola del supermercado y alguien te habla y desde dónde respondés. O sea, si te habla una persona mayor, una menor, la ropa que tiene, cómo te habla, cómo se dirige, te dice, flaco, no sé qué, correte de acá, no ves que estoy yo, y vos lo ves y ¿qué haces? ¿Lo mandás a la mierda? Decís, sí, señor, disculpe. Bueno, esa evaluación de cuál es tu lugar, qué es lo que te toca en esta fila, qué lugar te toca en esta fila, si vos te podés colar, si alguien se puede meter adelante tuyo, si este boludo que me viene a decir, todo eso que te pasa, eso es la ideología. Dice Althusser, es el lugar que imaginariamente construye, o sea, es la manera en que te representas el mundo y te ubicás en esa representación. ¿Qué es lo que te toca? No, bueno, a las mujeres les toca callarse y dejar que los hombres hablen de las cosas importantes. Bueno, eso es la ideología. O, no sé, bueno, los mayores, ¿vieron? Hay un montón o de acuerdo a cómo estás vestido, si estás vestido con, como te ven, te tratan, dice Mirta Legrand, ¿vieron? Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Bueno, como te ven, te tratan, significa eso, porque la picha te pone en el mundo, te hace ser alguien ahí, en la calle, te presentás a una entrevista laboral y bueno, ¿quién sos? Eso es la ideología. Es ese modo de entender el mundo y entender el lugar en ese mundo, lo que te toca. Eso es lo que te enseña la escuela, eso es lo que te enseñan los aparatos ideológicos del Estado. Segunda cuestión, ¿qué es la ideología? La ideología tiene existencia material. Existe la ideología, no son ideas, no es Cristina, no sé, Macri diciendo el populismo, nuestro país está tomado por el populismo, eso no es la ideología. La ideología está encarnada en prácticas. La ideología sos vos actuando cosas, haciendo cosas. Prácticas, aparatos, rituales. Yo les decía, el Althusser proviene del marxismo, pero es una corriente particular dentro del marxismo que es el estructuralismo. Un modo particular de entender el marxismo. Y es que para el estructuralismo, el sujeto es un efecto de la estructura.
El sujeto está producido por la estructura, emerge de la estructura. Entonces, sujeto significa dos cosas en el estructuralismo y en Althusser. El sujeto está tomado por las estructuras, está aprisionado, está sujetado por las estructuras. Las estructuras no te dejan ser cualquier cosa, no te permiten ser cualquier cosa, los aparatos ideológicos. Pero al mismo tiempo, entonces en ese sentido es el sentido negativo de sujeto, porque la relación sujeto-estructura en su sentido negativo, que la estructura te limita, básicamente, te pone límites. Pero hay un sentido positivo de la relación sujeto y estructura, que vos sos sujeto de la estructura en el sentido que vos actuás la estructura, la haces ser. La estructura no existe en, no sé, en la estratosfera. No es una entelequia. La estructura no es solo el policía. La estructura sos vos haciendo cosas. Sos vos respetando la fila del banco. Sos vos yendo a trabajar. Sos vos poniéndote mal cuando te pusieron mala nota en el parcial. Eso es la estructura, sos vos. Son las cosas que vos hacés, que vos, yo y todos nosotros, ¿no? O sea, la estructura somos nosotros. La tenemos incorporada porque la estructura nos hizo. Somos un efecto de la estructura. Entonces, ¿cuál es la función social primordial de la ideología? Producir sujetos. Producir a un sujeto que corresponde a un determinado modelo social. Esta idea, Althusser la toma de Jacques Lacan, un psicoanalista muy famoso, también, si hicieron terapia, por ahí alguno hizo terapia lacaniana, es toda una escuela, pero hay una cosa importante, no nos interesa Lacan, nos interesa solo una cosa que decía, porque grafica un poco esto. Lacan decía, bueno, esto, el sujeto es un efecto de la estructura, pero lo decía en qué sentido? En el sentido de que cuando vos viniste al mundo, cuando todos nosotros vinimos al mundo, había un conjunto de representaciones que te esperaba para que vos encarnes. Lo más obvio es tu nombre. Y en tu nombre no es solo Federico, ¿no? Federico, bueno, te espera el nombre Federico, te espera una serie de expectativas sobre lo que implica ser Federico. Para empezar, ser un varón de clase media en la ciudad de La Plata, que juegues al fútbol, no sé, un montón de cosas que te hacen ser quien sos, que te hacen sentir como sentís, que te hicieron enamorarte de la persona que te enamoraste, que te hacen respetar ciertas reglas y que te hacen estar dispuesto a romper otras también, incluso, ¿no? Entonces, la ideología produce sujetos, significa esto, que es un conjunto de nociones sobre la vida que te hacen ser quien sos. Y entonces, la estructura la actuás. Por eso los hippies, volvemos a los que hoy estamos ricos con los hippies, no sé por qué. Los hippies que se fueron al sur en los 70 a hacer la comunidad, ¿no? A vivir en comunidad, y se fueron, no sé, a Valeria del Mar, o se fueron al Bolsón, a vivir en comunidad en el Bolsón y romper con esta sociedad hipócrita que nos oprime y no nos deja expresarnos, y nos obliga a hacer al hombre ser el lobo del hombre, y vamos a vivir en comunidad igualitariamente en el Bolsón. Entonces se fueron al Bolsón, hicieron la comunidad, y ¿qué descubrieron? Claro que ahí no estaba el burgués ni el cana para ser lobo del hombre, pero que los lobos del hombre eran ellos, porque ellos eran los sujetos del sistema que odian. O sea, odiar al sistema es odiar eso que el sistema hizo con vos, en parte. Deconstruirse, vieron que ahora en los últimos años se puso de moda que hay que deconstruirse, los varones tenemos que deconstruirnos. ¿Qué significa deconstruirse? Significa ser otra cosa de lo que sos, básicamente. No ser más eso que sos. Eso es deconstruirse. Transformarte en otra cosa. Por eso es tan difícil. Por eso fracasaron las comunas hippies. Por eso es un poco naif
el discurso de deconstruite, chabón, porque, bueno, si fuera tan fácil, viviríamos mucho mejor, la verdad que sería todo mucho más sencillo, porque es ser quien sos, o sea, es lo que eso que vos creés que es tu fibra más sensible, bueno, eso es lo que tenés que cambiar. Todo, o sea, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? En el caso del feminismo, la interpelación es que se transforman ciertas cosas, y qué sé yo, en el caso de las comunidades hippies, la interpelación sería que transformes otra, pero es ser otro. Ser otro con los recursos simbólicos que te dio, o sea, la transformación es con los propios recursos simbólicos que te da esa sociedad que querés transformar. Eso es lo difícil. Última cosa del sujeto y la ideología. Esto no es Althusser, es Foucault, que es otra rama del estructuralismo, es el postestructuralismo, pero viene a cuento. Michel Foucault, otro intelectual francés, más o menos de los mismos años, decía, algunos de sus trabajos, digamos, se detuvieron en la formación de las instituciones disciplinarias. Por ejemplo, él decía, en vez de aparatos ideológicos del Estado, Foucault proponía pensar a la sociedad disciplinaria, ¿no? Hay un régimen de disciplina que forma el sujeto. Entonces, el sujeto para Foucault es un efecto de la disciplina. Y me gusta el término disciplina para pensar esto que les estoy diciendo. Solo les traigo el ejemplo de Foucault para tomar disciplina. Piensen en las disciplinas deportivas. Una disciplina es un conjunto de mecanismos, un conjunto de movimientos que te forman como sujeto. ¿Cómo las disciplinas deportivas forman los cuerpos? Foucault está pensando en eso. ¿Cómo hay una educación corporal y hay una educación espiritual? Entonces, a partir del siglo XIX se desarrollaron unas instituciones que empezaron a formar el cuerpo. Te enseñan a pararte, te enseñan a hacer, eso que les decía, te enseñan a bancarte 8 horas sentado en el mismo lugar, haciendo un movimiento mecánico, ¿no? Ajustando unas tuercas, no sé, se me viene a la cabeza Chaplin, Tiempos Modernos, la peli de Chaplin, quizá la vieron, el tipo está en una línea de montaje, o sea, es un operario en una línea de montaje y aprieta tuerca, y de tanto de apretar tuerca, después le queda el movimiento, le queda grabado, ¿no? O sea, el hombre se vuelve una máquina de apretar tuercas. La fábrica te vuelve una máquina de apretar tuercas, como la disciplina deportiva te vuelve una máquina de practicar un determinado deporte, ¿no? Te forma el cuerpo, y los remeros tienen un cuerpo muy distinto de los ciclistas, porque cada disciplina forma un cuerpo distinto. Así funcionan los aparatos ideológicos en el sentido de Althusser. Cada aparato ideológico, o el conjunto de aparatos ideológicos, te forman como sujeto, te forman corporalmente, te enseñan a vestirte, te enseñan a hablar, te enseñan una moral, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. A ver. Y bueno, lo podemos cerrar con esto, para no hacerla, ya me repasé lo que les dije que iba a tardar. Althusser dice en algunos pasajes que la ideología no tiene historia. Es una cosa menor, pero nos sirve para pensar algunas cosas. La ideología no tiene una historia propia, dice Althusser. Las ideologías tienen historia, las ideologías en minúscula, ¿no? Con I minúscula, pero la ideología con I mayúscula no tiene historia, porque la ideología, en realidad, en este sentido transhistórico, es lo que hace posible que exista la sociedad. La ideología es la trama subterránea que hace posible que vivamos juntos. Que hace posible que haya dominantes y dominados. Bueno, eso, si no hay ideología, no hay sociedad. Eso es lo que nos dice Althusser. Si no hay una estructura de sentido común,
y un conjunto de mecanismos encargados de reproducir esa estructura de sentido común, no hay sociedad posible. Entonces, las ideologías tienen historia, pero la ideología como función social no tiene historia. Última cosa. Van a ver la mayor parte del texto de Althusser, el tono del texto es este que les estoy tratando de transmitir ahora. Si la ideología nos forma, si no hay escapatoria y si llevamos la ideología puesta en nuestro cuerpo, si la ideología nos formó y encarnamos la ideología, bueno, no hay posibilidad de transformación social, básicamente. O sea, si todos somos sujetos de la ideología dominante, ¿por qué hay cambios sociales? ¿Cómo puede ser que haya cambios sociales? Si todos actuaríamos. ¿De dónde salió este reclamo de que los tipos se deconstruyan? Si, ¿cómo las mujeres no siguieron siendo lo que la ideología patriarcal les demandaba que fueran? ¿De dónde salió los procesos de transformación social, las reivindicaciones obreras? ¿De dónde sale? Althusser nos dice, Althusser no reniega, digamos, de que el conflicto social exista. Van a ver distintos pasajes del texto en donde él dice, bueno, en realidad estos aparatos ideológicos también están en disputa. También hay disputas al interior de los aparatos ideológicos. También están abiertos. No funcionan tan bien, no son tan eficaces ni funcionan tan bien porque hay una disputa social que los atraviesa, dice Althusser. Sin embargo, bueno, el foco está puesto en esta idea de reproducción social. No sé si vieron en otras materias las posiciones epistemológicas sobre reproducción y cambio social. Si no lo vieron, no den bola a esto que estoy diciendo. Si lo vieron, atiendan a esto. La mayor parte del texto de Althusser, el foco está puesto en la reproducción. Sin embargo, van a ver que hay pasajes en donde el conflicto aparece. Bueno, la hice larga y un poco desprolija. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Algo más? No, nada. No, profe, todo bien. No, ya les quemé la cabeza. ¿Qué van a querer? Lo que quieren es que esto se termine de una vez. Que me calle. ¿No? ¿Nada? ¿Vamos? ¿Hasta acá llegamos? Bien, entonces, tenemos esta semana, ahora voy a hacer un posteo, toca esta semana O'Donnell, el texto de O'Donnell. La semana que viene toca el texto de Oliven. Y la siguiente, o sea, en 2 semanas nos volvemos a encontrar. Hacemos otro Zoom y cerramos la unidad 2, si les parece. ¿Estamos? Bueno. Vale, profe. Nos vemos. Adiós. Chao, profe. Gracias.